Bienvenidos a Paranormal Sin Fronteras. En el capítulo de hoy vamos a hablar del Wendigo. El Wendigo es una criatura que aparece principalmente en las leyendas de los pueblos nativos del norte de América, especialmente de la zona de los bosques del norte, Minnesota, Canadá y las zonas alrededor del lago Superior. Estas tribus, como los algonquinos, describen al Wendigo como un espíritu del hambre, de la soledad profunda y del frío extremo del invierno. No es solo un monstruo físico, es una presencia, es un estado. Se dice que el Wendigo aparece cuando una persona come carne humana por desesperación. Al hacerlo, su alma se corrompe y se transforma, pierde su humanidad para siempre. Pero también se cree que puede poseer a gente débil, especialmente personas aisladas que tienen hambre extrema o que sienten un vacío emocional muy fuerte. ¿Cómo se describe físicamente? Las descripciones cambian según la región, pero hay un patrón que muchas historias repiten: extremadamente alto y delgado, con la piel pegada a los huesos, como si estuviera muriéndose de hambre, ojos hundidos, la piel gris o amarillenta, a veces con cabeza de venado y cuernos largos, un olor muy fuerte, como cadáver viejo o animal mojado. Y lo más importante, nunca se llena, nunca deja de tener hambre, no importa cuánto coma, siempre quiere más. Es lo que lo distingue de otros monstruos. El Wendigo no caza por necesidad, caza por vacío. Se dice que observa desde el bosque, en silencio, imita voces humanas para llamar a sus víctimas. Puede estar muy cerca sin que lo notes, y cuando corres, no tiene prisa, porque tú te cansas, él no. Historia 1. El susurro que sabía mi nombre. Siempre pensé que los bosques del norte eran fríos por el clima, pero ahora sé que hay fríos que vienen de algo más oscuro. Esto lo contó un usuario de Reddit llamado Outpost Dad. Era guardabosques en Minnesota y ya había escuchado cientos de ruidos raros, pero nunca había escuchado su nombre susurrado desde el bosque a las 3 de la madrugada. Aquella noche estaba solo en la torre de vigilancia, revisando mapas, tomando café, la rutina normal. De pronto, desde abajo, en la base de la torre, escuchó pasos lentos, demasiado lentos, como si alguien caminara arrastrando los pies, o como si las piernas fueran demasiado largas. Primero pensó que era un oso, hasta que escuchó Daniel, su nombre, susurrado y con su propia voz. Se congeló. Esa voz venía desde la oscuridad absoluta del bosque, y él estaba completamente solo. Daniel abrió la ventana un poco para escuchar mejor. Fue cuando lo volvió a escuchar. Daniel, ven. El sonido no era exactamente humano. Era como si una persona intentara imitar sin saber respirar bien, como si la voz estuviera rota. Apagó todas las luces, sacó su linterna con manos temblorosas y la apunta hacia el borde del bosque. Entre los árboles vio algo enorme. Primero creyó que era un alce, pero no. La silueta era alta, demasiado alta, y los hombros parecían torcidos hacia adelante como si estuvieran quebrados. Arriba, en la cabeza, había una cornamenta que no se movía con el viento. Alzó la voz intentando sonar firme. ¿Quién está ahí? La respuesta llegó desde atrás, desde la escalera. Daniel. Ahí entendió que la cosa había subido. La voz ya no venía del bosque, venía del descanso de la escalera, apenas 2 metros de él. Daniel salió corriendo por la puerta trasera de la torre, huyó al punto de encuentro y esperó a sus compañeros. Cuando regresaron a la torre, todo estaba intacto, excepto por una cosa. En la nieve alrededor de la torre habían huellas, pero no huellas humanas. Parecían pisadas de un animal enorme, pero con dedos largos como manos humanas. Daniel nunca más regresó a ese trabajo.
Historia 2. El Wendigo que imitaba a mi hermano. Un usuario de Reddit, Northern Trails, contó que hace años, saliendo de cacería con su hermano mayor, Adam, cerca de una cabaña familiar en Canadá, la regla desde niños era simple. Si uno se perdía, el otro debía quedarse quieto y gritar su nombre hasta encontrarlo. Pero esa regla los traicionó. Ya era tarde, casi anochecer, cuando Adam se adelantó para buscar un mejor lugar. Pasaron 20 minutos y no regresó, así que nuestro narrador preocupado empezó a gritar: «Adam, regresa». No hubo respuesta, hasta que escuchó: «Aquí». Era Adam, pero la voz sonaba como si viniera desde dentro de una cueva o un tubo, y sonaba incorrecta, como si alguien hablara sin mover la mandíbula. «Adam, ¿estás bien? Ven, ayúdame». La voz siguió llamándolo, cada vez más lejana, como si se moviera entre los árboles sin esfuerzo. Lo extraño es que Adam nunca gritaba pidiendo ayuda. Era fuerte, confiado, él era el protector. Nuestro narrador enfocó con la linterna y vio algo blanco moverse detrás de un árbol enorme. Una sombra altísima, delgada, con brazos demasiado largos. Cuando movió la luz más arriba, vio una cabeza con cuernos y entre ellos una boca enorme, abierta de par en par, como si no tuviera labios. De esa boca salió la voz: «Ayúdame». Su voz combinada con la de Adam. Nuestro narrador corrió como nunca en su vida. Cuando llegó a la cabaña, Adam estaba ahí, tranquilo, limpiando sus botas. «¿Dónde estabas?», le preguntó. Adam respondió: «Estaba aquí desde hace una hora. Pensé que eras tú el que gritaba mi nombre cuando me adelanté a buscar un espacio para cazar y regresé a casa. Pensé que eras tú el que me llamaba». «¿Y tú con quién hablabas?». Historia 3. La ventana. Esta historia la contó Snowbound Girl. Vivía en una casa de campo rodeada por bosque. Cada invierno, según decía, algo caminaba alrededor de la casa a cierta hora de la noche. No eran coyotes, no eran ciervos. Esto tocaba las ventanas. Una noche escuchó 3 golpes suaves en el vidrio de su habitación. Pensó que era su madre, pero cuando revisó el pasillo, la casa estaba completamente a oscuras. Regresó a su cuarto, miró la ventana y vio una figura extremadamente alta, casi pegada al cristal, inclinada de una forma imposible, con una cabeza similar a la de un venado, pero sin ojos, solo cuencas negras y profundas. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que esa cosa sonrió, una sonrisa larga, anormal, llena de dientes afilados, y muy lentamente levantó un dedo enorme y delgadísimo y tocó el cristal de nuevo. Tac, tac, tac. Ella gritó. Sus padres corrieron a su cuarto, encendieron las luces, la cosa desapareció. Pero al día siguiente, a primera hora, encontraron en la nieve huellas alrededor de la casa. Tenían forma de pies humanos, pero con garras en las puntas de sus dedos. Historia 4. El Wendigo del tren forestal. Un usuario que trabaja en vías ferroviarias, Cold Steel Tracks, contó que durante una noche de trabajo en un tramo abandonado de Canadá, escucharon lo que parecía el llanto de una mujer. Era un grito doloroso, desgarrado. Él y el otro compañero siguieron el sonido hasta un claro. El llanto se detuvo y en su lugar escucharon risas humanas, pero imitadas de una forma grotesca. De pronto, detrás de ellos, alguien gritó: «¡Ayuda!». El tren apagado, vacío, y esa voz venía desde el vagón trasero. Cuando apuntaron la linterna hacia la puerta del vagón, vieron algo colgando, boca abajo, como si su cuerpo no tuviera huesos.
una criatura flaca, huesuda, con brazos que llegaban casi al suelo. Y desde esa cosa salía una voz que no era suya. «¡Ayuda! ¡Tengo frío!». Corrieron de regreso a su vehículo, pero mientras se alejaban, ambos escucharon como algo corría al lado de la carretera, siguiendo la camioneta. Y no era un animal, tenía pasos humanos. Humanos, pero demasiado rápidos y demasiado largos. Historia 5. La llamada desde el bosque. Un usuario, Hunterson, dijo que creció oyendo historias de Wendigos, de su padre. Nunca creyó en nada, hasta que lo vio. Una noche, mientras cortaba leña, su teléfono sonó. Era su padre. La llamada era rara. Su papá nunca llamaba, siempre mandaba mensajes. Contestó: «¿Aló? ¿Pa?». Del otro lado solo había ruido, como un viento muy fuerte. «Papá, ¿qué pasa?». Entonces escuchó: «Hijo, ven al bosque, rápido». Era la voz de su padre, pero la voz temblaba y estaba mezclada con un gorgoteo extraño. El chico se asustó y corrió hacia la casa para decirle a su madre. Cuando abrió la puerta, su papá estaba ahí, sentado, viendo televisión. Nunca había llamado. Ambos revisaron el teléfono. La llamada duró exactamente 13 segundos. Esa noche, desde el bosque, escucharon algo gritar su nombre, con la voz de su padre. Ahí adentro en el bosque hay criaturas que pueden simular la voz de tus seres queridos, incluso la tuya. Y si te encuentras solo, no responda. Huye, porque si ya lo escuchaste, está cerca y tú no lo puedes ver, hasta que sea demasiado tarde. Muchas gracias por llegar hasta el final de este podcast. Regálame un like y suscríbete para seguir escuchando más episodios como estos y terminar la miniserie de Críptidos. Dale a la campanita para que te alerte cuando hay un nuevo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.